Qué interesante cuando planteamos, por ejemplo, que finalmente la cura, cuando se logra un tratamiento superador, está muy cerca, en la palma de la mano. Ustedes ya han hecho un trabajo interesante que tiene que ver con el COVID y con el tratamiento, fundamentalmente. ¿En qué consiste, doctor? Sí, nuestro enfoque, digamos, la particularidad de nuestro enfoque es que al concepto global que se tiene actualmente de la neumonía por COVID, nosotros hicimos un enfoque en donde, además de tratar la neumonía por COVID, que creemos que es lo que sucede en nuestra hipótesis durante los primeros días, la primera semana de enfermedad de COVID, nosotros le agregamos una mirada muy detallista sobre qué es lo que sucede a partir de la primera semana, es decir, en la segunda semana y a principios de la tercera semana de evolución del COVID. Lo que nosotros vimos, Félix, en las tomografías es que estos pacientes comienzan a desarrollar, además del compromiso por la neumonía en sí, comienzan a desarrollar un edema pulmonar. Un edema pulmonar importante, significativo. Producto de la inflamación. Ahí viene la cuestión, ¿por qué estos pacientes, nosotros notábamos, por qué tienen edema pulmonar? Bueno, lo primero que uno piensa cuando un paciente con neumonía tiene edema pulmonar es que el corazón está fallando o que los riñones están fallando. Pero resulta ser que estos pacientes tenían el corazón normal, perfecto, con buen funcionamiento, y los riñones normal, con buen funcionamiento. Sin embargo, tenían líquido, un estado de hipervolemia, lo que llamamos nosotros, en las tomografías. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué tienen hipervolemia? ¿Por qué tienen edema? Y lo hacen en la segunda semana, no lo hacen de inicio, lo hacen después. Es decir, a medida que los días van pasando. Claro. Ahí es donde nosotros nos focalizamos. Eso es nuestra atención que prestamos. Primero, detectamos que había signos de edema. La cuestión que nos planteamos es cuán relevante puede ser ese edema y si nosotros le aplicamos una estrategia con diurético, ¿cuánto podría mejorar ese paciente? Hicimos una prueba con unos pacientes donde había mucha evidencia de edema pulmonar y la respuesta fue muy buena. ¿Por qué? Porque la gran extensión del compromiso que se veía en la tomografía, se veía que después mejoraba. Y mejoraba correcto, significativamente. Correcto. Con lo cual empezamos a plantearnos, es decir, cuando vemos en la tomografía el compromiso pulmonar, ¿cuánto hay de neumonía y cuánto hay de edema? Bien, parece, según lo que nosotros pudimos observar, que el compromiso tomográfico que en nuestra población de pacientes lo que vemos es que es, podríamos decir, mayoritariamente edema. De manera que se modifica el tratamiento, el concepto terapéutico va de neumonía a edema y tratamos la edema. Exacto. Bien. Lo que nosotros entonces empezamos a prestar mucha atención a algo que previamente nadie le prestaba atención, esa es la realidad, que es a tratar un componente de edema. Todo el mundo durante la pandemia trató la neumonía con antivirales, con antiinflamatorios, por el proceso inflamatorio, pero nosotros dijimos, está bien, usemos si hay algún antiviral, nosotros seguimos usando antiinflamatorio, que es la dexametasona, pero le agregamos el tratamiento para el edema. Y la respuesta que tuvimos es muy buena. Quiere decir que en el COVID en general no predominaría la neumonía, sino un edema subsecuente. En realidad, para explicarle a la gente en términos sencillos, como usted bien lo está haciendo, el virus engaña a una proteína, ¿no es cierto, doctor? Claro, ahora la pregunta que era nosotros, cuando vimos que efectivamente estos pacientes tenían un componente edematoso muy importante que no había sido descrito en la literatura previa, o por lo menos no significativamente, no se le había jerarquizado a ese componente, nosotros nos preguntamos, ¿y por qué motivo podrían estos pacientes con esta virosis tener edema pulmonar? Habida cuenta que en el resto de las virosis, si bien puede haber algún componente de edema, es residual, no es significativo. Y le recuerdo que para nosotros nos parece que es muy importante el componente de edema. Y la explicación que encontramos nosotros, en base a investigaciones de múltiples equipos de científicos que investigan sobre el tema, es que el virus cuando ingresa a nuestro cuerpo
lo hace engañando a una proteína que nosotros tenemos en las células pulmonares. Esa proteína se llama ECA2, que es el acrónimo de enzima convertidora de angiotensina 2. No fue muy jerarquizado, más que para conocerla como el lugar donde el virus se une e ingresa a la célula. Más allá de eso, después, digamos, no se focalizó la atención de investigación en esa proteína y se miró más el proceso de inflamación y la famosa tormenta de citoquinas. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, ¿y esa proteína qué función tiene? ¿Para qué la tienen las células pulmonares? Porque es bien sabido, y usted que ya es un experto en la materia, digamos, debe saber que el cuerpo humano no tiene ninguna proteína de adorno. Todas las proteínas cumplen una función. Y esta proteína, cuando revisamos la función, nos encontramos que, como el nombre lo dice, que ya nos da una pista de para qué sirve, dice, es la enzima que convierte a la angiotensina. ¿Qué significa convertir a la angiotensina? Significa quitarle las funciones. Entonces dijimos, bien, o sea que si esta proteína no existe, la angiotensina 2 se perpetúa en la sangre y nadie le pone un freno. Claro. Bueno, investigando encontramos que efectivamente la ECA2 es el freno de la angiotensina 2. Claro. ¿Y cuáles son las funciones de la angiotensina 2? Mire, la función más importante de la angiotensina 2 es subir la presión arterial porque produce retención de sodio y de agua. De allí la necesidad de un diurético, sin duda. Claro. Entonces, el pensamiento es, si el coronavirus cuando entra a nuestro cuerpo nos inutiliza el freno de la angiotensina 2 queda liberada y queda durante mucho tiempo haciendo su acción sin que nadie le ponga un freno. Sería, como a mí me gusta dar el ejemplo, usted se sube a un automóvil donde le funciona perfecto el acelerador, pero no le funciona el freno. Es muy probable que tenga un accidente importante, porque si usted no puede manejar un vehículo solamente con un acelerador, necesita acelerar y frenar, acelerar y frenar. Es un continuo equilibrio que usted tiene que tener. Correcto. El cuerpo humano hace exactamente lo mismo con muchos sistemas homeostáticos, bioquímicos. Tiene sustancias que producen una acción y otras que producen lo contrario, o el freno. Aquí lo que parecería que el coronavirus genera es un fenómeno de dejar descontrolada la acción de la angiotensina 2, que se dedica a retener sodio y líquido en cantidades perjudiciales. La droga que nosotros usamos en nuestro ensayo es furosemida, que es un diurético muy accesible, económico. Y lo que hacemos es, nosotros le sacamos mucho líquido a los pacientes. En nuestro estudio, nosotros le sacamos en promedio 7 litros. No es que le sacamos medio litro o 1 litro, le sacamos 7 litros durante en promedio 7 días, o sea, a razón de 1 litro por día de balance negativo. Es decir, que sacarle tanto líquido, una de las fundamentos de nuestra hipótesis es que si le sacamos 7 litros y el paciente no se deshidrató ni le bajó la presión arterial, significa que tenía 7 litros en exceso, porque no hay forma de sacarle a un ser humano 7 litros sin que se deshidrate. Correcto. Estos pacientes no se deshidrataron. Entonces, el hecho de que no se hayan deshidratado, después de sacarle 7 litros, y hubo un caso que le sacamos 10 litros y medio, demuestra claramente que había un exceso de líquidos. Y que esa parte de ese exceso estaba en los pulmones. Obviamente, cuando uno saca 7 litros, no estamos diciendo sacamos 7 litros de los pulmones. Decimos, sacamos 7 litros de todo el cuerpo y una parte de esos 7 litros estaba en los pulmones. Al sacar eso, descongestionamos al pulmón y le permitimos que el pulmón recupere una gran parte de su funcionamiento que se iba perdiendo por el edema, ¿no? Nos reiteramos a nuestra audiencia, estamos conversando con el doctor Santos. Él dirige un equipo de 13 personas que, sin apoyo de industria farmacéutica alguna, han realizado un estudio notable que mejora la terapéutica de los pacientes con COVID. ¿Hubo avances incluso ya publicados en revistas científicas, doctor? Sí, esto nosotros lo dimos a conocer a través de una publicación en el Journal of Clinical Medicine,
que es una revista muy prestigiosa de Europa, que tiene sede en Suiza y que justamente es una comunicación abierta que hicimos nosotros, es decir, que cualquiera puede acceder a este trabajo, a esta investigación científica sin ningún costo, es libre y gratuita. Y efectivamente eso permite a que cualquier profesional o cualquier ciudadano pueda acceder a esta investigación, leer todos los detalles técnicos de cómo se hizo y cómo fuimos obteniendo los resultados y cómo los controlamos. Y esa era una condición que nosotros acordamos con la revista para que cualquiera pudiera acceder sin tener que pagar. Y esto es importante, usted lo dijo recién, porque además de que nosotros no cobramos para que la gente pueda leer la investigación, tampoco cobramos mientras hicimos todo este trabajo de investigación, que llevó entre cosas casi medio año, que fue un trabajo muy arduo, de todo el equipo de investigación, que está compuesto por especialistas de terapia intensiva, especialistas de cardiología y especialistas de imágenes, que la verdad que se trabajó muchísimo tiempo, con mucho esfuerzo, ad honorem, y también, como usted lo decía, sin apoyo de la industria farmacológica ni apoyo estatal. Eso a nosotros nos daba la libertad de que nuestros resultados no tuvieran ningún tipo de presión y que pudiéramos publicar los resultados tal cual como lo obteníamos, ¿no? Correcto, correcto. Cuando la gente piensa en la vacuna, dosis 1, dosis 2, dosis 3, que me parece correcto, está pensando en una cura. Yo digo, mi sensación es que un tratamiento adecuado y una cura son sinónimos. La vacuna previene la enfermedad, es distinto, porque siempre es mejor prevenir que curar, ¿no? Claro que sí, pero si aparece un tratamiento adecuado, estamos hablando de una cura. Sí, no, yo quiero tener una mirada esperanzadora, pero no triunfalista. Bien. Porque nuestro trabajo se hizo en un grupo relativamente pequeño de pacientes, son 20 pacientes, y lo importante para validarlo y reafirmarlo y que todo el mundo lo pueda usar es que ahora, en los próximos meses, otros grupos de terapia intensiva, otros grupos de médicos en otros centros de salud hagan o intenten replicar esta experiencia basado en nuestra experiencia publicada y vean los resultados que tienen. Nosotros tenemos esperanza de que los pacientes van a andar mejor, mucho mejor que cuando no se aplica este tratamiento.